Entonces, dijimos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo convence, sella, ¿verdad? Sella porque es la presencia de Dios dentro del creyente y le da el sello de identidad. También dijimos que el Espíritu Santo nos están dejando solos, nos santifica y nos perfecciona, ¿verdad? Él simplemente nos va separando del pecado y nos va santificando. Nos lleva a toda verdad y nos muestra la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nos capacita de poder. Nos capacita para hacer la obra que nos fue encomendada, que es predicar el Evangelio. ¿Verdad? Esos fueron los cinco, ¿verdad?, pasos que yo puse para ¿verdad?, que eso es lo que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros cuando aceptamos a Jesús. Hoy, ahora sí, quiero dar los puntos a considerar que vamos a estar considerando hoy, que son de los dones espirituales. ¿Verdad? Los dones son regalos para la persona que tiene el Espíritu Santo. Están a disposición para todos los hijos e hijas. Entonces, en 1 Corintios 12:31 dice: procurar pues los mejores dones. Nadie es más espiritual que otro por tener un don que el otro no tiene. O sea, eso significa que aunque si uno tiene el Espíritu Santo de Dios, si uno habla en lenguas y uno no habla en lenguas, o uno los interpreta y el otro habla en lengua, no significa que uno es mayor que otro, el otro es menor que el otro. Hoy vamos a discutir qué es el don de lenguas e interpretación. El don de lenguas es evidencia del Espíritu Santo, propósitos y sus manifestaciones. También vamos a estar viendo eso hoy. Entonces, ¿cuáles son los dones espirituales? El don de sabiduría, don de conocimiento, don de fe, don de sanidad, don de milagros, don de profecía, don de discernir espíritus, don de lengua, don de interpretación de lenguas. ¿Qué son los dones espirituales? ¿Están anotando? Eso me gusta. Es que yo no lo tengo acá, tengo que verlo. Eso. Que yo no lo tengo. Pues dale para acá. Entonces, son habilidades y facultades especiales que se otorgan a las personas por el Espíritu Santo con el fin de ayudarles a cumplir con su misión en la iglesia y en el mundo. Son atributos y habilidades que también se le otorgan a las personas y comunidades de fe para fines de edificación, evangelización y servicio. Y también son bendiciones o aptitudes que Dios da por medio del Espíritu Santo. Se dan para bendecir y favorecer a los que aman al Señor y procuran guardar sus mandamientos. El enfoque de hoy va a ser el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Como dijimos ahorita, ¿verdad? El don de lengua es la capacidad concedida por el Espíritu Santo para poder hablar un idioma o lenguaje desconocido por la persona que habla. La primera manifestación que se da del don de lenguas fue en el Pentecostés en Jerusalén. En Hechos 2:4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué es el don de interpretación de lenguas? Capacidad sobrenatural dado por el Espíritu Santo para comprender un idioma o lenguaje desconocido para la persona. O sea, eso significa que si una persona está hablando en lengua o una lengua que tú no conoces, tú entiendes lo que él está diciendo. O también puede ser que en una iglesia una persona se levante, ¿verdad? Hablando
a la congregación en lengua y tú entiendes lo que la persona está diciendo. A través del Espíritu Santo te da el discernimiento de tú entender lo que ella está diciendo. Es como una traducción, pero tú no entiendes ese lenguaje. El don de lengua es evidencia del Espíritu Santo. Sí y no. Sí, porque si hablas en lenguas, tienes el Espíritu Santo. Y no, porque aquí en Mateo tenemos el ejemplo, ¿verdad? Dice, guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo aquel árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ejemplo, Felipe y el eunuco, ellos nunca hablaron en lengua. En hebreo lo menciona y ellos nunca hablaron en lengua. Digo, no está registrado que hablaron en lengua en la palabra. Y Pedro y la gente de Samaria tampoco. No está registrado que ellos hablaron en lengua. Y ellos fueron utilizados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Con otras manifestaciones. ¿Por qué digo esto? Porque estamos hablando de los dones, pero el Espíritu Santo también tiene los frutos. Que los frutos son parte, ¿verdad? Del Espíritu Santo, que es paz, amor, paciencia, benignidad, templanza, y no me acuerdo cuál es la otra. Eran 6. Las personas muchas veces le dan más énfasis a las manifestaciones del Espíritu. Exactamente. Realmente los frutos, o sea, las manifestaciones son importantes. Uno debe anhelar tener algunos de ellas o todas. Pero si uno no tiene los frutos del Espíritu, es lo que nos ayuda día a día a estar trabajando y crear con nuestro carácter. No vamos a sobrevivir, porque los frutos son los que el Señor nos da para nosotros dar testimonio, para nosotros amar al prójimo, para tener la templanza, la paz, la sabiduría. Si nosotros no tenemos los frutos, no hay fruto. Por más que tú tengas los dones, hay mucha gente que tiene las manifestaciones, pero no tiene los frutos. ¿Qué vale que tengas todas las manifestaciones y no ames al prójimo? Pero hablas en lengua, pero sacas demonio, pero profetiza y no puedes, no tienes misericordia con el prójimo. O sea, esas son las cosas que a veces uno tiene que cuidar. Quería comentar algo, si me lo permite. Claro. De las manifestaciones del Espíritu Santo, específicamente en la lengua, en muchas iglesias, pues como se sabe cómo es esto. Se sale de control, ¿verdad? Porque hay personas que hablan lengua para solo hablar con Dios, una comunicación directa del Padre contigo. Y estás orando en tu cuarto, en mi iglesia, y lo haces para ti, y es una comunicación que tú no entiendes, pero Dios te entiende y te nutres. Entonces está la manifestación de que pues, se levante puede ser con una persona tenga el don de interpretación, que otra persona que la Biblia lo dice, no sé en qué capítulo que lo dice, que si una persona habla lengua y alguien no le traduce, o esa misma persona no puede traducir, mejor calla, porque no va a ser de bendición para las personas en forma grupal, porque una persona puede venir donde ti, calladito, y decirte lo que el Señor tiene para ti, y habla lengua y te traduce y te dice. Pero a veces las iglesias, ¿verdad? Pues, utilizan unos métodos que pues, digo, respeto, ¿verdad? A veces esos métodos no estoy de acuerdo necesariamente con ellos, que con un micrófono y desde acá que estén diciendo todas las cosas que el Señor te mandó que son personales, ¿verdad? Y hay que ser bien sabio en eso, ¿verdad? Ustedes saben, ¿verdad? No sé si ustedes saben lo personal, quiero decirlo con mucha humildad, ¿verdad? Porque yo nunca pedí el don de lengua, nunca pedí. Surgió. Me quedé 3 horas hablando otro idioma que yo no sé cuál era. Y le tuve que decir a Dios, Señor, necesito hablar español porque tengo que volver a trabajar.
yo necesito volver, eso fácil. Y yo nunca, me quedé en la iglesia, luego me aparté y regresé, pero no fue algo que yo pedí, nunca me he sentido merecedora. Y cada vez que el Señor me pone una palabra para alguien, siempre digo de confirmación de este mensaje que Dios ha puesto en mí para la persona que sea. Y ciertamente estoy de acuerdo con ese marido que vale que el Señor nos dé todo, de verdad, porque la gente piensa que este es el main, el que es el más importante, no, el discernimiento, la templanza, la sabiduría. Imagínate, por los frutos los conoceré, imagínate, por los frutos que te van a conocer a ti. Tú andas con la Biblia aquí todo el día. Claro. Pero en tu caminar se va a ir viendo de verdad ese hay un versículo que dice sacaste el demonio de mí. Hiciste ciertas cosas que supuestamente eran importantes y el Señor te dice, no te conozco, hiciste todas estas cosas en mí, pero no te conozco. Tiene que tener mucho cuidado cuando, como Norma estaba diciendo, nosotros hemos tenido la experiencia que hay una persona, una palabra para la iglesia, que ella empieza a hablar en lengua, ella misma interpreta lo que el Señor me está diciendo. Eso se da. Si ella misma puede interpretar lo que el Señor para la iglesia, perfecto. Pero ¿de qué vale que ella se levante en pleno culto a hablar lengua y la gente no sepa lo que ella está diciendo? Significa que si ella no lo puede interpretar, tiene que haber otra persona que pueda interpretarlo en la iglesia. Pero volvemos. Nosotros somos fiel creyentes de la manifestación del Espíritu. Tienen que, por una de las cosas de que, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque aquí en la iglesia no se habla. Esto no se habla, cuánto nos pasó en el Pentecostés. Y ahí se quedó. Para nosotros no. Creemos en toda esta manifestación. Ahora bien, habiendo dicho eso, sin los frutos del Espíritu, no vale ¿de qué te vale que tengas todas las manifestaciones? Si no amas a tu prójimo, si no eres misericordioso, no ayudas al prójimo, ¿de qué te vale? No hay, por eso es que el Señor dice, hiciste todas estas cosas en mi nombre. Eso está brutal. Tú hiciste todo esto y después digas, lamentablemente, el corazón no sé quién era. Y decir algo que menciona Marilu, que muchas veces no se habla de esto. Claro, no desconozco la razón por qué no hablan de esto, pero es importante ver que se sepa que a raíz de que no se está hablando de esto, la gente no cree. No cree la manifestación. Y tengo que decir que lo personal, desde mi experiencia, cuando yo termino de ver el mensaje personal, ha pedido para esa persona, automáticamente, ¿no? Y yo no te cargas de eso porque eso no es mi problema. Yo delibero el mensaje, tú dices lo que tienes que decir, y todo lo que el Señor me pone en la mente, yo no sé más, tú me puedes ver a la cara y olvídate que eso fue tuyo con Dios, o sea, y en las iglesias, quieren tener un control, quieren tener encajonado al Espíritu Santo, no, porque se nos va el tiempo porque no se puede la meditación, porque ya nos tenemos que ir. Y bueno, hay que tener un control también del tiempo, no hay que ser mayordomo del tiempo también y ser sabio, pero no se está hablando de esto y eso es importante porque los niños que están creciendo desconocen qué son las lenguas y pensarían que esto es cosa de loco. Y pues no es así, de verdad que por el que es sobrenatural. Sobrenatural y le tiene mucho cuidado porque dice quienes hablarán y dirán y tal y pues te queda así como símbolo que resuena, que no hace nada. Nosotros tenemos la experiencia, ¿verdad?, de venir de una iglesia que tenía ambas. O sea, por eso digo que sí y que no, porque en la iglesia donde nosotros venimos había una señora que el Señor lo utilizaba y ella profetizaba para la iglesia. Y había una persona que a veces ella misma interpretaba las lenguas. Pero sin embargo, el pastor de la iglesia, él nunca hablaba en lengua. Y es la persona, ¿sabes? Y él nunca hablaba en lengua.
O sea, que ahí nosotros hemos visto la diferencia de las dos, de que sí, o sea, hello, un pastor y un pastor que predica brutal, porque a mí me encanta cómo predica, y se ve el amor que tiene por sus ovejas, se ve, él es otra cosa. Vinimos a esta otra iglesia, no quiero tirar, ¿verdad? Cuando estábamos cogiendo unas clases, salimos, ¿verdad? Estaban hablando de este tema y yo sentía una cosa por dentro que no podía quedarme callado y le dije, mira, pero es que, o sea, es que esto aquí no se enseña. ¿Por qué? Le hice la pregunta, ¿por qué no se enseña? Y la contestación que me dieron es que porque ellos no quieren perder gente. Que porque cuando la gente nueva llega a la iglesia, ven eso, piensan que eso es de loco. Yo me quedé bruto y yo decía, ¿sabes? Como que, ¿cómo? Pero, o sea, la gente piensa que es de loco porque es que no lo enseñan. Entonces yo le dije, había una persona y le dije, porque él me decía, pero o sea, ¿qué están hablando? Y yo le dije, ¿tú sabes lo que es eso? Y me dicen, yo no sé de lo que no sé de lo que estamos hablando. Y yo le dije, ¿usted está viendo cuánto tiempo él lleva aquí en la iglesia con nosotros? Y él no sabe lo que es eso, él no conoce lo que es eso. ¿Por qué? Porque no le enseñan. Entonces yo le dije, ven acá, ¿no se supone que las personas se acoplen a las enseñanzas de la iglesia o la iglesia se acople a las enseñanzas del mundo? ¿Sabes lo que me contestó? Eso lo tienes que discutir con el pastor. No me pudo contestar. Y yo dije, yo caí como que no, espérate, como que yo estoy en un lugar como que esto no. Y desde ahí pues me fui, ¿verdad? Empezaba observando. Sí. Exacto. Pero yo anhelo, yo no tengo ninguno de los dones y yo anhelo hablar en lengua. Marido dice que yo lo tengo, pero cuando salga, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos a ver entonces ahora los propósitos y las manifestaciones del Espíritu Santo, de los dones. Uno de ellos es para la señal de los incrédulos. Mira lo que dice 1 Corintios 14:22. Así que, como ven, el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. La profecía, sin embargo, es para el beneficio de los creyentes y no de los incrédulos. Ve, ahí está hablando de lo que yo estaba diciendo. Y lo que no. Ajá. No creyó. Hablar en un idioma conocido para el que escucha, aunque le era desconocido para el que no lo habla. Hechos 2:5 al 8 dice, en esa ocasión había un judío devoto de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna, para edificación de la iglesia. Dice, 1 Corintios 14:27 al 28, dice, si habla alguno en lengua extraña, esto es lo que estaba diciendo Lorna ahorita, sea otro por 2, o a lo más 3, y por turno. O sea, no a lo loco, hay un orden. O sea, si hay una persona, 2 personas, 3 personas, y van a hablar en lengua, por turno, ¿verdad? Uno interprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Lo que Lorna estaba diciendo ahorita. O sea, si no hay una persona que interprete lo que la persona está hablando, tienes que hablarla entre tú y el Señor
callarte y hablarlas entre tú y el Señor. Dice, cuando hay una reunión, alguien movido por el Espíritu Santo habla en lenguas no conocidas. Luego alguien por el Espíritu Santo las interpreta. Primera de Corintios 14:23. Aún así, los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión de las iglesias y oyen a todos hablando en un idioma desconocido. Pensarán que ustedes están locos. Más o menos lo que me dijo el muchacho cuando yo le dije. Porque quizás está sacado de contexto, ¿verdad? Como que estamos hablando ahorita de cabeza, pero en la poner para la iglesia es para la iglesia, y hay que decirlo en el púlpito, lo que vaya a decir, si no te está poniendo el decir. Pero hay gente que cuando se usa el micrófono para dar, ¿verdad? ¿Sabes? Para personas individuales, en mi perspectiva, que no debería ser para que todo el mundo lo escuche. Algo que te edifica a la otra persona lo que te tenga que decir. Yo creo que, mira, esto da gracia porque una vez estábamos en un culto, no me estoy burlando, Señor, perdóname si es burla, pero había una persona que hablaba inglés, o sea, el culto lo estaba llevando en inglés y había una persona traduciéndole el culto. Llegó el momento que la persona empezó a hablar en lengua, la persona que habla inglés, y el traductor empezó a repetir las mismas palabras que la persona estaba diciendo. No traduciéndolas, sino diciendo lo mismo que el pastor estaba diciendo. Entonces ahí tú puedes ver, o sea, puede ser que, Dios mío, perdóname como yo digo, que pudo haber sido genuino, ¿verdad? Que los dos al mismo tiempo empezaran a hablar en lengua, las mismas lenguas, claro. Pero para mí me estuvo extraño, ¿verdad? Yo ahí, ¿verdad? Pues lo pongo a la perspectiva de las personas. Otra cosa de que yo suelo hacer, ¿verdad? Sea en lenguas o no sea en lengua, o sea una palabra que el Señor me dé a través de una persona. Toda palabra que nos den a nosotros, o una persona que nos dé a nosotros, tú tienes que pasarlo por la palabra. Tú tienes que ir a la palabra y ver o pedirle al Señor confirmación de lo que te están diciendo, sea en lenguas o no sea en lengua, o sea la lengua tuya. O sea, para tú estar seguro de que esa palabra vino del Señor. Otra de las, ¿para qué los propósitos de los dones? Es para edificación propia. Primera de Corintios 14:2 dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo no sé si ustedes saben, ¿verdad? Oran en lengua. El enemigo no entiende ese vocabulario. O sea, cuando uno ora en lengua, está batallando en lengua y está orando ahí, no está ahí hablando. El enemigo no hay forma de que él pueda entender lo que tú estás hablando. Eso es entre tú y él. O sea, eso es una estrategia espectacular. Porque pues, el enemigo conoce toda la Biblia, pero las lenguas de Dios no las conoce. Eso es algo que la gente piensa que las lenguas son para, pues sí son para todo esto, pero cuando es para ti, para él, o sea, Dios, sí, la administración es otra cosa. Romanos 8:26-27 dice: además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos... antes de seguir, esto es lo que voy a decir. Dos cosas que el enemigo no puede saber de ti: cuando tú oras en silencio y cuando hablas en lengua. No sé si lo sabías. Por eso,
Cuando tú hablas dentro de ti, en tu mente, con el Señor o contigo mismo, el enemigo no sabe eso, no sabe lo que tú estás pensando. Y cuando hablas en lengua, son las únicas dos maneras que el enemigo no puede saber lo que tú hablas o lo que tú piensas. Dice en Romanos 8, 26, 27, dice, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. 1 Corintios 14, 22 dice, pero si no hay nadie presente que pueda interpretar, ellos deberán guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma privada. Esto es parecido también como cuando la persona va a hablar a la iglesia, también se queda callado para si va a hablar a la otra persona, si él no puede interpretar las palabras que va a llevar. ¿Cómo podemos obtener experiencias de los dones? Debemos desear encarecidamente los dones, pedirle al Espíritu Santo que nos conceda los dones, orar, ayunar y practicar. Yo puse experiencia, ¿verdad? Una de las experiencias que yo tuve aquí fue la única que he tenido. Yo le sigo pidiendo al Señor, ¿verdad? Sigo orando que Él me siga. Y fue a principio cuando yo llegué aquí. O sea, que si yo no sé inglés ahora, menos sabía yo cuando yo llegué. O sea, estaba echando gasolina, era que estaba, ¿verdad? Echando gasolina y vino esta persona pidiéndome dinero. No fue un compañero de trabajo, fue echando gasolina. Era de estos señores que se paran en los puestos de gasolina que tú los vienes a buscar. No, de los que tú vienes a buscar, que vienen a buscar trabajo. Una persona de esa. Y él, no sé qué fue lo que me pidió, que yo empecé a ver con él. Y no le puedo decir de qué era la conversión, porque de verdad van tantos años que ni me acuerdo. Lo único que sí que me acuerdo es que antes que él se fuese y le dije, ¿puedo orar por ti? Hay algo de que su libertad desaparece. No me acuerdo. Desaparecida llevaban tiempo. Cualquier cosa que aparece. Cúbrete. Bueno, esas cosas eso es algo muy importante. Todo lo que el Señor diga o a través de una persona o algo, apúntenlo siempre. Eso está mala mía. Yo casi nunca las apunto y se me olvida. Ella es mi libreta. Y yo empecé a orar por esa persona. Y a orar, y seguí orando. Y cuando terminé de orar, él se me quedaba mirando y qué sé yo. Y me dice, ¿tú no me dijiste que no sabías hablar inglés? Y yo no hablo inglés. Yo apenas estoy llegando aquí a Texas, yo no hablo inglés. El inglés que yo sé de la escuela. Y dice, todo lo que me dijiste, me lo dijiste en inglés. Y lo entendí todo. Dios tomó el control de la boca de Luis, porque él tenía que entender eso, yo tenía que entender esa oración. Como único era que el Señor tomara el control y usara la boca de Luis. Eso es un tipo de lengua. Eso es un tipo de lengua. ¿Puedo contar mi experiencia? Sí, claro. Mira, la realidad es que yo soy la oración complicada de otra persona. Yo nunca la con ella. No es porque menospreciar, verdad, desearlo ni pedir. No sé, no es que era irrelevante para mí pedir. Pero como yo crecí en una iglesia pentecostal, eso era como que el day to day de todo el mundo. Para mí eso no era novedoso, eso no era lo que yo siempre viví, lo que yo escuchaba, mi familia, mi papá. Y obviamente, pues, no pedía nada. O sea, yo oraba, pero yo no anhelaba ni nada. No sé, como que no me sentía merecedora, no sé. Yo trabajaba en un municipio de Trujillo Alto y hacía una célula al mediodía en medio del almuerzo y íbamos, porque no eran todos los días, anyway,
ahí empezó a venir a mi mente empezó a venir un idioma. Y yo, ¿qué está pasando? Porque yo no sabía lo que me estaba pasando, yo nunca había tenido esa experiencia. Y eso yo digo, voy a dar palabra para, así audible, así como te lo estoy diciendo clarito así de la boca. Te lo voy a dar palabra. Yo sentí literal que de aquí a aquí, o sea, una conexión del cerebro a la boca, vino, es como un corrientazo, me dijo, y vas a ver, me dijo quién es la persona, me la mostraste. Así, y me dijo, esa yo. Le dije, sí, hablé lengua, pero yo nunca había hablado lengua en mi vida, en toda la vida de mi vida. Nos fuimos. Yo me despedí del mundo, yo no podía hablar español. Una amiga me saludó, que ya me iba para la oficina, me dice, me fui para la oficina, me tuve que cerrar ahora, yo Omar compró, porque si ese teléfono suena, porque yo soy parasocial, ese teléfono suena, yo tengo que hablar español. Te lo juro, pasaron como 2 horas, casi 3. Digo, ahí, y la condesa, sobre el teléfono. Y yo me tuve que calmar porque decía, si esto es tuyo, tú me tengo que calmar, esto es tuyo, yo no voy a quedar más contigo, por entender el espíritu, ¿verdad? Y sonó el teléfono. Y era la muchacha a la que el señor había dado el mensaje, que yo trabajaba en otra dependencia, o sea, yo trabajaba en la alcaldía, pero yo trabajaba en dependencia en el municipio, afuera, en oficinas afuera. Y ella me llamó, y ahí habla español. Sí, dice, eres una oración contestada. Yo le dije a Dios, necesito que me hables a través de una persona que nunca ha hablado lengua y que sé en hebreo. ¿Qué tú me dices? Wow. ¿Qué? En hebreo. Así. Esas son las dos peticiones. Y ella es una señora, esa es una muchacha que está, de esas personas que está bien metida con el Señor, que tiene ministerio de evangelismo y todo eso. Todo el mundo le tiene un respeto brutal porque cuando esa mujer abría la boca, lo que decía el Señor tumbaba, bueno, la gente se iba para atrás, una cosa. Y ella me dijo, no, yo quiero algo diferente, yo no quiero que cualquier persona me hable. Alguien que nunca en su vida había hablado el idioma, nunca, que se libre. Esa va a ser la confirmación de parte para ella, con Dios, de que esa es la persona escogida. Wow. Y yo me quedé así, bien, gracias. Y esta no va a ser la primera vez, ya tienes el don y te va a ser, no puedes, como que no puedes Pedir un sign. que te lo quiten. Que te lo quiten. Irrevocable, no puedes decir, ya va a estar contigo por siempre. Ya, aunque tú te alejes de la palabra, eso está ahí. Y cuando tú regreses, retorna. Eso no muere contigo. Y pues, a la gloria de Dios, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Y es así. Tiene el idioma, no sepa, tiene lo que va a decir. Yo no conozco a la persona, por lo que quiere decir, lo que está pasando. Y como te dije antes, hay gente que no cree, el Señor me dijo, que no cree. Son una persona, el Señor me dijo, vas a ir, se lo vas a decir. Y yo peleo con Dios, yo no lo voy a decir. Yo no lo voy a decir. Así, porque es que es una responsabilidad. Vas a terminar de culpar. Cuando entiendo el espíritu, yo decía, porque yo decía, Dios mío, yo no, ¿sabes? No es que tú eres tú, soy yo. No es tu problema. Si no lo haces tú, la levantar a otro. Lo ha hecho, a veces yo he dicho que no, y si no levanto a otro. Sí, es que la palabra del Señor no se va a quedar estancada porque no usa el vaso que tú no quieres, yo uso a otro. Entonces Yo utilizo a esa otro. persona me pasó, pero la más contundente es una persona que se va a decir, se acaba el curso, entonces le digo, ¿por cuánto no creí? Y le digo, ¿qué le digo? No, Dios, nada. Pero es una responsabilidad y yo creo que la gente sí debe pedir. Lo debe pedir, claro. De verdad, no fue mi caso, de verdad, yo soy por otra, bien diferente, pero sí creo. Y vi muchas veces en la iglesia donde yo me crié que la gente hacía vigilia, media vigilia, días de oración, porque querían y los que lo bautizaban. O sea, que eso es real. Claro. Debe ser una experiencia brutal estar 3 horas ahí hablando en lengua. Una cosa, después yo se lo conté a mi pastor y me dijo, eso, que lo cuenta todavía en la universidad, a los estudiantes, claro, no dice mi nombre, pero dice, y después que se reúne con unos teólogos, dice, yo creo que eso es como lo que le pasó en Hechos. Lo que pasó en Hechos. El avivamiento. El avivamiento. ¿Ya? Una clara manifestación, porque la gente después no podía volver a hablar su idioma, ellos todos hablaban diferentes idiomas. Bueno, era para la bendición de otros que pudieran entender. El que no entendía tu lengua entendía la otra.
que así se pudiera creer, era para la que creyera. Pero la única manera parece que Dios quería que yo creyera que eso era posible, era que yo tuviera ese tiempo sí, poder hablar mi idioma nativo. Mira lo que dice Corintios 13, lo voy a leer completo, ¿verdad? Dice, la preeminencia del amor. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, ¿quién es lo perfecto? Cristo. Entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño y ya, vamos a dejarlo ahí. ¿Verdad? ¿Qué significa? Que hasta que el Señor no venga, todavía los dones van a seguir existiendo. Siempre y cuando los procuremos. Entonces yo creo que por eso no se está practicando, porque mucha gente está sacando fuera de contexto. Porque dice que los dones cesarán, pero se están olvidando de la parte que dice hasta. Hasta. Que venga el... Uh-huh. Y yo creo que por eso es que no se está practicando mucho, porque dice, no, aquí dice que ya cesaron hasta que venga. Y que no se Pero hace parece que contexto. exacto, parece que